Me avisa, por favor, Diego, si está Pablo Encalada. ¿Ya está? Sí, ya. Okay. Doctor Pablo Encalada, buenos días. Bienvenido a I99 FM y I99 TV. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Me acompañan Alberto Quintana a mi izquierda y a mi derecha Javier Segarra y Enrique Bolito San Martín. Vamos a conversar con usted algunos temas, si nos permite. Ayer el presidente de la República veta una barbaridad, porque es una barbaridad lo que había hecho la Asamblea anterior, cuando entre las cosas que envió en las reformas pone que los vocales de la judicatura, si alguno estaba preso, para hablar a la gente castizo, podía pedir licencia para poder seguir actuando. Es decir, no se hubiera podido hacer lo que se hizo con los dos vocales que están actualmente detenidos, los que están presos, y pues estos siguen desde adentro manejando las cosas, cuando yo recuerdo siempre que los magistrados deben tener una vida tan impoluta y tan clara, tan transparente, que ni siquiera es como un vaso de vidrio. Si exhala usted ahí y se pone como del color que se pone cuando uno exhala, deben de retirarse. Pero esta barbaridad, este desafuero lo habían cometido. Ayer estuvo el asambleísta Tayano aquí, que lo entrevistamos, y nos supo decir que él está en desacuerdo y que el presidente lo vete. Yo quería escuchar su interpretación de eso en primer lugar, para luego abrir el diálogo. Bienvenido a I99, gusto de saludarlo, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a toda la audiencia. Primero saludando al país por este día de independencia, que es nuestro día de independencia nacional. Y sí, bueno, comentando este tema que usted lo plantea, todos recibimos con mucha sorpresa la aprobación de esta reforma legal. Y claro, hay que decirla, es un paquete de reformas, pues, yo creo me parece 35 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, y entre ellas se había colado una que realmente era, o sea, parecía que era una broma, parecía que era un fake, una mentira, pero terminó siendo verdad, y es que se aprobó una reforma por la cual se permitía, pero expresamente decía que a los vocales de la judicatura que estén en prisión preventiva gozarán de una licencia sin sueldo hasta que se resuelva su caso. O sea, es inverosímil. Estaban pensando en Terán, en Muñoz, en esta gente vinculada con el crimen organizado y que hoy están en la cárcel. Entonces, realmente ahí hay una visión criminal del asunto, es terrible. Pero claro, también me sorprende que algunos asambleístas ahora quieran quitar el cuerpo. Yo esperaría algo de autocrítica, bueno, algo que no hay mucho en este país, en nuestras autoridades públicas. Puede morirse y no hacer autocrítica, pero ellos, por ejemplo, como el creo que es coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, ellos votaron a favor de este informe. Entonces hay dos opciones, cuando los asambleístas, no solo él, sino todos los asambleístas que aprobaron esta ley, porque la ley fue aprobada por la Asamblea y vetada el día de ayer por el presidente de la República. Y hay dos opciones: o había una intención de proteger criminales, es decir, una complicidad con los criminales, una opción, o la segunda opción son unos vagos, tremendos vagos, porque ni siquiera sus asesores son capaces de leer lo que están aprobando. Así que cualquiera de las dos formas merece que no nos vengan a dar las vueltas, merece que nos pidan disculpas públicas por haber aprobado esta reforma. Y luego, claro, el presidente lo que hace es, ahí yo también tengo mis críticas, porque el presidente lo que hace es, más creo yo, escuchando los consejos de sus estrategas políticos comunicacionales, lo que hace es vetar totalmente el proyecto de reformas, y no solo la parte que corresponde, ¿no es cierto?, que es esta norma absurda, y veta totalmente el proyecto cuando ahí habían otras cosas interesantes, como aquello relacionado con regular los concursos, para algo relacionado con la publicidad, y bueno, esto queda pues ya archivado y no da las soluciones que la Asamblea estuvo trabajando tanto tiempo en darlas. Cuando el presidente hace un veto total, doctor Encalada, cuando el presidente hace un veto total, el tratamiento, según entiendo yo, es que al año se puede volver a tratar, o va directo al archivo. No, un año no se puede volver a tratar. Eso. Esa es la consecuencia del veto total. Un año no se puede volver a tratar, y luego
tiene que seguir un procedimiento establecido después de un año, pero claro, ya ha pasado mucho tiempo, capaz ya ni está el presidente el próximo año. Es la verdad. Y claro, con un veto parcial se hubieran podido rescatar las cosas buenas y sacar las cosas malas. Lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Claro, y además que en el Poder Judicial tenemos tantos problemas, y esta era una oportunidad para hacer algunas correcciones. Entonces el presidente pudo haber, a través de su equipo jurídico, que debe tenerlo, revisar, ¿no es cierto?, las reformas que puedan ser útiles al Poder Judicial y que son necesarias. Aquí, imagínese usted si no serán necesarias reformas en el Poder Judicial con tantos problemas que tenemos ahí. Así que a mí me parece que esa es una pérdida de oportunidad, y lo que más me apena es que, porque el impacto, ¿no es cierto?, del veto total tiene un impacto político-comunicacional súper importante, hasta desde el TikTok, ¿no es cierto?, tiene un impacto fuerte. Vetamos todo lo que hizo la Asamblea. Entonces, claro, pega a la gente lo entiende de esa manera, el presidente está en contra de la corrupción, etcétera. Entonces, comunicacionalmente se vende bien, suena bonito el asunto, pero ¿y la solución a los problemas? No nos interesa. Ese es algo grave que yo veo en este punto. Voy a pasarle a Alberto Quintana y al final, si nos alcanza, conversamos uno. Alberto. Sí, doctor, qué gustazo enorme. Oiga, puedo colegir por esa expresión suya que definitivamente es como que el presidente no tuviera un buen equipo jurídico, ¿ah? Porque, a ver, más allá del impacto en lo comunicacional que puede alcanzar un TikTok, ¿no?, y del cálculo que pueda estar haciendo cualquier funcionario, en este caso el presidente de la República, o sea, no está bien también que se deje de lado todo el camino trazado, el trabajo parlamentario, ¿no? Porque si hay cosas rescatables, ahí viene el trabajo precisamente de un equipo jurídico que puede hacer pues un cernido de todo el contenido a efectos de decir, esto es lo que vamos a vetar. Pero esto de optar por lo más fácil, vetamos todo y comunicacionalmente hasta nos pegamos un porotazo con un TikTok, no está nada bien, ¿ah? Doctor, a ver, se nos frizó la comunicación, a ver si podemos recuperar justamente el enlace con la capital de la República. Estamos conversando. Ahí estamos, doctor. Ahí sí. Sí me alcanzó a escuchar, doctor, ¿no? Sí, perdone. Sí. Sí, perdón, hay un problema de comunicación. Yo la verdad es que no conozco al equipo jurídico del presidente, digo, debe tenerlo porque debería tenerlo, pero lo que para mí está claro, y no es solo el caso del Ecuador, es que actualmente, creo que en el mundo en general, y esto es una pena, priman las estrategias políticas de comunicación. Usted lo ve a Milei, por ejemplo, ¿cierto?, dando un concierto ahí de rock, una cosa ahí bien histriónica, y seguramente eso vende muy bien, pero el problema es ¿qué están haciendo los gobiernos de cara a las soluciones efectivas de los problemas? Entonces, en este caso puntual es muy claro, porque tenía a la mano la posibilidad de dar soluciones al sistema de justicia. O sea, esto es muy claro, porque aquí aterriza este principio que yo le estoy diciendo, de esta preferencia por la comunicación política. La solución, aquí aterriza el problema. Pudieron hacerlo y no lo hicieron, porque seguramente prima más o pesa más un criterio comunicacional que un criterio jurídico. Y entonces el resultado, hoy por hoy, es perdieron la oportunidad de darnos una solución a los problemas de la función judicial. Claro, acá vamos a hacer una crítica a aquello, a la banalidad con la que se pueden comenzar a tratar las cosas, a guisa, ¿no?, de comunicacionalmente tener éxito. Y refiriéndonos de manera general, permítame solamente algo de mi parte para seguir con nuestros compañeros, algo adicional, sacándolo de este tema. Lo seguí en la entrevista con nuestro colega Andrés Carrión el domingo en el programa, pues, en Teleamazonas, ¿no? Los estaba siguiendo y me gustaría que tal vez profundice algo más. ¿Qué le espera al Ecuador en la etapa post Diana Salazar, ¿no? En este cambio que debe generarse en abril del 2025, ¿no? Porque precisamente, pues, el país debe de ya estar, pues, alistando aquel proceso, ¿no? ¿Qué le espera al país? Más allá de la figura, del reconocimiento que pueda tener la actual titular del Ministerio Público, siempre decimos una cosa, tampoco aquí no se trata de endiosar y menos satanizar, ¿no? Pero aquí hay que ser bastante objetivos en el análisis. Se ha logrado avances significativos en el trabajo desde la Fiscalía, eso es indiscutible en la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad. Pero ¿qué le espera al país, doctor? Bueno, yo la verdad es que estoy un poco escéptico. Quizás primero empezar por lo que usted dice, que no hay que glorificar ni santificar a las autoridades públicas. De hecho, creo que lo más sano frente a una autoridad pública es la crítica.
¿no es cierto? Es decir, los ciudadanos, las autoridades públicas tienen la obligación de cumplir con sus atribuciones y obligaciones legales, ¿no es cierto?, de servicio dentro del margen de la ley. ¿Y qué tenemos los ciudadanos? Los ciudadanos no estamos para aplaudir a las autoridades públicas, porque no sirve para nada. Los ciudadanos estamos para auditar las acciones de las autoridades públicas, para hacer una contraloría social de lo que hacen las autoridades públicas. Eso es un ejercicio responsable de ciudadanía, pero esto no suele gustarles a las autoridades. Y bueno, y lejos de eso, yo creo que sí, hay que virar la página ya. Diana Salazar se le acaba el tiempo, ella ya cumplió le quedarán muy pocas cosas por hacer, creo que deja una huella importante, pero lo que tenemos que enfocarnos en qué va a pasar después con el concurso para fiscal general, ¿no es cierto? Y para esto a mí me da mucha preocupación, sobre todo con lo que pasó el día de ayer, cuando la Corte Nacional de Justicia, cuyo titular, el doctor José Swin, es un muy buen juez, yo lo aprecio mucho como juez, como persona, pero la Corte Nacional termina enviando una terna. O sea, a mí me pone nervioso. Entonces digo, ¿qué va a pasar entonces con el concurso para fiscal general si esta es la dinámica de la elección de autoridades judiciales? ¿Por qué le digo esto? Porque en la terna envía, principalmente lo que más me preocupa, está una persona que es directivo del partido de gobierno y actual abogado del presidente de la República, tanto así que tuvo que renunciar ayer a la directiva nacional. Es decir, esta es la evidencia de que nuestro poder judicial es sumiso al poder. Lo fue antes, lo es ahora y lo seguirá siendo después. Yo no sé si yo creo que el diseño constitucional da para que el poder judicial sea sumiso al poder político, pero es lamentable que no haya ahí pues unos jueces que quieran hacer respetar su condición de un poder independiente. Entonces esto a mí me deja nervioso de cara a lo que pueda pasar en el próximo concurso, porque no tengo mucha confianza en el Consejo de Participación Ciudadana. No tengo mucha confianza en que los mejores profesionales quieran participar del concurso para fiscal general, y estoy seguro que las organizaciones políticas, principalmente el correísmo y el presidente de la República, van a tratar de meter sus candidatos y van a hacer todo lo posible para tener un fiscal afín a ellos. Y eso en sí mismo ya es una mala noticia. Correcto. Yo solo les invito a recordar lo que pasó hace algunos años con Gustavo Yalc. Gustavo Yalc había sido... no sé si ustedes se acuerdan la carrera de él. Él había sido un profesional y académico de primer nivel y tenía todas las credenciales para ser presidente de la Judicatura, pero sucede que su cargo anterior había sido secretario particular de Correa. Entonces, ¿cómo podía ser él una persona imparcial para dirigir el Poder Judicial? Y esas dudas que teníamos cuando lo eligieron, luego ya se ratificaron con el secuestro de la justicia del cual fue parte. Entonces, con esto termino, la capacidad no es suficiente para ejercer un cargo de tan alta importancia, sino que lo más importante en estas circunstancias es la independencia. Ese es el concepto más importante por el cual los ecuatorianos debemos estar pendientes y pelear pues con dentelladas. Permítame que Javier Segarra tiene otras inquietudes para usted, doctor. Gracias, Alberto. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo en la plataforma I99. A veces uno se pone a pensar como ecuatoriano, doctor, ¿hay o no los elementos, la gente necesaria para ocupar un cargo tan importante como el fiscal, o nadie se quiere atrever a participar? Sí hay, pero yo creo que el principal problema es que este momento es muy difícil tomar esa decisión de participar. Yo se lo digo con modestia, pero digamos como un hecho objetivo. Yo he recibido muchas invitaciones de varios sectores importantes para participar y realmente es un tema muy complejo porque pasa primero por la seguridad de la familia, ¿no es cierto? Creo que como nunca antes este cargo de la Fiscalía General del Estado representa un peligro tan grande y una complicación, digamos, en la cotidianidad de la vida que va más allá de la persona, ¿no es cierto? Ya vemos a la fiscal general, como ella tiene una sola hija, y sabemos, por ejemplo, en las condiciones que está siempre vigilada por policías, por guardaespaldas, en el colegio, en las visitas, en mi caso, digamos, puede ser el caso de otras personas, yo tengo 3 hijos, entonces ya no solo una decisión personal, sino también engloba a la familia. Y lo otro, que no es un tema menor, es que para quienes vivimos de nuestro trabajo, para quienes no tenemos otros ingresos que no sean nuestro trabajo diario o mensual, el sueldo de fiscal general no representa una motivación, más bien es una desmotivación. Habría que renunciar a mucho para asumir esta responsabilidad. Entonces, yo creo que ahí se descarta a muchos profesionales exitosos que pudieran tener
una vocación de servicio, ¿no es cierto? Porque esa es otra. Hay profesionales que no tienen el menor interés. Yo tengo algunos amigos que les he planteado, les digo, oye, anímate. Y dicen, no, ¿para qué? No tiene ningún interés. Y vemos otros que sí tenemos una vocación social, pero claro, las desmotivaciones son más altas que las motivaciones. Y eso deja a que hay, los que nos quedan son gente de la carrera judicial o la carrera fiscal. Hay entre ellos gente muy valiosa. Ojalá alguno de ellos llegue. Y claro, el problema es que los otros que puedan llegar es gente que tiene no intereses realmente de servicio, sino intereses de una agenda política, cualquiera que ésta sea, o la del correísmo, o la del gobierno, o la de algún otro partido político. Y puede ser otra vez gente muy capaz, pero si no tiene la suficiente independencia para hacer su trabajo, estamos complicados. Sí, y el otro es de servirse, así van gente realmente a los cargos a servirse, no al servicio como tal. Hay que decirlo de frente, doctor, y yo lo digo, no hay ningún problema. Sí, no, así mismo. Es así. Y por eso es que digo los ecuatorianos, doctor, la única esperanza que tenemos hoy es la fiscal. El resto, no hay credibilidad en cada uno de los funcionarios, porque teníamos un contralor 100 sobre 100 y anda más fugado que mandado a hacer, pues, ¿no? Entonces, esas dependencias públicas reflejan una desinstitucionalización total en el Ecuador y la negativa de la gente honesta, transparente, que quiere servir por no participar por lo que usted ha señalado. Y así este país, créame, que no puede seguir. Por ejemplo, el día yo veía un tema ajeno a la justicia. Yo veía que en estos días se conocía que había problemas para designar al gerente de Petroecuador. Esto es ajeno a la justicia, pero digamos el problema viene a ser el mismo. ¿Por qué hay un problema para asumir la empresa más importante de este país? No solo públicas, públicas y privadas, la empresa más grande que hay en el Ecuador, Petroecuador. Y no hay quien asuma. ¿Por qué será? Es fácil el asunto, ¿no es cierto? Es porque nuestra estructura orgánica de cómo funciona la función pública da para ahuyentar a cualquier profesional exitoso que pueda digamos, servir al país. Y usted cree que no hay técnicos o directivos petroleros ecuatorianos. Hay por montones, hay muy buenos, pero no tienen el mínimo interés en participar. Bueno, primero por el sueldo, y segundo, porque ya ve usted todos los exgerentes de Petroecuador, tantos exgerentes de Petroecuador que tienen procesos penales, algunos con razón, pero otros tantos sin razón. Increíble. Enrique San Martín continúa con el diálogo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Javier. Doctor, me preocupa, ya lo señalaron en su momento los compañeros, es esta selección de los jueces. Recuerdo que allá en el año 2005 se constituyó una buena, y entiendo que participó la ONU, si mal no recuerdo, usted me corrige, en la selección de los mismos, pero o sea, la justicia en el Ecuador ha estado en crisis, no sé si siempre lo estuvo, pero ha habido periodos en estos vaivenes donde no se hicieron las cosas tan mal como la vemos ahora, y definitivamente la raíz de los problemas es la impunidad. Entonces, si no hay una buena justicia en el Ecuador, doctor Encalada, entonces, ¿cómo podemos los ciudadanos tener esperanzas, la persona natural, la persona jurídica, si no hay esa garantía de por medio? Y reitero, me preocupa es la selección de jueces. ¿Cómo podríamos mejorarlo esto? Yo en algún momento, y en los espacios acá de diálogo, he sugerido la participación de la academia. Me gustaría conocer la suya. Sí, es un buen ejemplo que usted trae a colación, fue de la OEA. En realidad, en el año 2005, la Organización de Estados Americanos, tuvimos una veeduría y una asesoría. De hecho, el concurso se hizo a partir de una comité de selección que lo coordinaba la OEA. Y esta selección, en el año 2005, fue de una muy buena Corte Suprema de Justicia, antes Corte Suprema, hoy Corte Nacional. Pero claro, llegó el correísmo, se terminó esa Corte, cambiamos a Corte Nacional, y desde ahí hemos tenido, sin duda que hemos tenido buenos jueces, han habido buenos presidentes. Yo recuerdo a la doctora Paulina Aguirre, una de las últimas presidentes, muy buena presidenta de la Corte Nacional, pero como excepción, ¿no es cierto? Y entonces esto es un problema importante porque hemos visto, ayer yo estaba en un conversatorio internacional sobre el tema de periodismo y justicia, y un jurista peruano decía que en los primeros niveles
hay mucha influencia de la opinión pública frente a la decisión de los jueces, y que en las cortes más altas, en cambio, ya los jueces son tan, digamos, tanta experiencia, ¿no es cierto?, que ellos no se dejan influenciar. Yo decía, en Ecuador pasa exactamente lo contrario. Nuestros jueces nacionales, desde hace por lo menos 10, o lo que coincide con la época del correísmo, desde esa época, nuestros jueces nacionales son absolutamente dóciles frente al poder. Esto que les voy a decir no es una crítica a la fiscal general, pero es algo que pasa en las audiencias. Cuando la fiscal general está en audiencia en Corte Nacional, los jueces son una alfombra. O sea, tienen terror de la fiscal general. ¿Y por qué? No porque, bueno, ella sabe ejercer el poder también, pero es principalmente porque nuestros jueces, nuestra Corte Nacional de Justicia, son absolutamente dóciles y serviles al poder político. Tanto que el día de ayer mandan a un delegado o a un representante del presidente de la República. Entonces, esto a mí me deja una desazón, una decepción tremenda, y claro, yo digo, bueno, no parece que no va a cambiar nunca el Poder Judicial. Doctor, entonces, aquí lo que se reafirma es que hay hiperpresidencialismo, definitivamente. Un mal ejemplo en su momento, pues, ha sido replicado por otros. Pues sí, nuestro sistema es un régimen presidencialista, un presidencialismo fuerte, pero si los otros poderes del Estado cumplieran sus roles, no tendríamos este problema. Si ayer la Corte Nacional no manda a un delegado al presidente, no estaría pasando esto. Si el Poder Judicial fuera independiente, no le tendrían terror a la fiscal general del Estado. ¿No es cierto? Es decir, está bien que hay una fiscalía fuerte, así está diseñado el sistema, claro. Y claro, en el mundo, no solo en el Ecuador, en buena parte del mundo occidental, o donde hay sistema acusatorio en las repúblicas democráticas, las fiscalías hoy por hoy es la autoridad más poderosa del Estado. El fiscal general es el más poderoso del Estado en varios países, no solo en el Ecuador. Yeah. Entonces eso está bien, y encima una fiscal con un carácter tan fuerte, una mujer tan valiente y a veces hasta arbitraria, como ha tenido muchas acciones la fiscal general, y que yo he sido muy crítico de eso hace que sea una fuerza, pero casi incontenible. ¿Qué hace falta para contener esa fuerza? Jueces independientes. Bueno, no los hay, olvídese. Entonces este es un problema que, claro, ¿esto en qué deriva finalmente? No solo el que afecta al desarrollo de los procesos penales, sino esto finalmente termina en la inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica, desde mi modesto criterio también, es el principal problema para que tengamos un subdesarrollo. Inseguridad jurídica igual subdesarrollo. Definitivamente, y es necesario, al concluir, doctor, la ley de los contrapesos siempre tiene que existir. Gracias por acompañarnos, doctor Pablo Encalada. Alberto. Sí, definitivamente, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo desde Guayaquil, ¿no? Un abrazo. Son las 9:30. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día, doctor. Gracias. Buen feriado. 9:30, ya está llegando el alcalde de Guayaquil a